there came a sound from heaven. Buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que ustedes estén, como quiera que reciban el programa. Incidentalmente, el programa creo que se transmite 3 veces al día, a las 7 de la mañana, 2 veces al día, perdón. No, 3 veces, sí. A las 7 de la mañana y a las 7 de la noche y yo no sé en qué otro momento, la tercera vez, no estoy seguro, pero son 7 días a la semana y estamos felices de tenerlos a ustedes como parte de nuestra audiencia. Quiero que lo sepan. Es bueno tener a Dave Smith con nosotros hoy, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, David Watts y Joseph Larson. Y ustedes, es un placer tenerlos con nosotros. Ustedes son la razón de esta programación. Estamos estudiando el libro de Gálatas, la epístola de Pablo, el apóstol a los Gálatas, así lo diré. ¿Hay campañas, hermanos, o no? Comenzaremos con Loren aquí. Sí, señor, este fin de semana voy a ir a Columbia, Mississippi. Voy a estar con mi amigo James Vendel en All Nations Ministries. Estoy emocionado de regresar otra vez. Sábado en la mañana vamos a tener una enseñanza de 10 a las 12. El sábado vamos a tener un servicio a las 7. Y el domingo a la mañana a las 10 de la mañana. Si está en el área de Columbia, Mississippi, nos gustaría verlo. Doctor Watts. Sí, señor. Domingo, octubre 16, voy a estar en Harvest Church de Decatur, Texas, con el pastor Schultz. Estoy esperándolo a todos. Joseph Larson. Sí, señor, voy a estar en Cuba, Missouri, unas semanas. El próximo jueves, el 29 a las 7 de la noche y el viernes también a las 7 de la noche. Así que voy a estar at the Cross Family Worship Center con el hermano Mouse. Ha estado aquí varias veces. Estoy esperando visitarlos. Y Dave Smith. Sí, este sábado en la noche vamos a estar en Centralia, Missouri. Crossroads Cathedral Assembly of God. David Hargrove, Cheryl son los pastores. Sábado a las 6 de la tarde, el domingo a las 10:30 en la mañana. Este sábado y domingo. Excelente. Supongo que tal vez John, usted responderá por su papá, ¿verdad? Sí, voy a hacer. ¿Qué dije? Josh, perdón. Sí, es cierto. Cuando mira al hijo, mira al padre. Este fin de semana voy a estar en Crowley, Louisiana, el 24-25 de septiembre. Vamos a tener este servicio a las 6:30 el sábado en la tarde y el domingo a las 9:30. Mi papá va a dar una enseñanza y el servicio a las 10:30. Crossway Fellowship Church en Crowley, Louisiana. Si necesita más información, llame al pastor Kerry Doucet 337-783-6524 y también vamos a visitar at the Cross Family Worship Center en Cuba, Missouri. Vamos a estar ahí el 14 hasta el 16 de octubre con el pastor Mike Mouse. Viernes a las 6:30 de la tarde, sábado a las 10:30 de la mañana y a las 6:30 en la noche el sábado y a las 10 de la mañana el domingo. 60 Christina Lane es la dirección en Cuba, Missouri. Esté ahí con nosotros en esas campañas. Si puedo tomar un momento, hermano Swagen. Hoy es un día muy especial para un amigo de este ministerio, Mike Shorey. Él es un pastor, tiene una buena congregación, pero su hijo se llama Matthews, tiene 26 años de edad, está cumpliendo años hoy. Y Matthews sintoniza la cadena todo Vaya. el tiempo, ama a todos aquí. Matthew nació con una enfermedad donde está en una silla de rueda, pero su capacidad mental está ahí. Pero puedo decir esto, Matthew ama al Señor. Cuando usted está alrededor de él y cuando habla con él, puede notar que él tiene un amor para Dios. ¿Le podré cantar a Matthew y feliz cumpleaños? Claro que sí lo haré. En este momento mismo, feliz cumpleaños para Matthew. Happy birthday, dear Matthew. Happy birthday to you. Y miren, honrado en hacer eso. Es un honor hacer eso. Sí, ahí está.
Amén, así es. Gloria a Dios. Yo le dije a Loren que por lo menos tengo uno de mi lado por allá, ¿verdad? Alguien. Matthew está al lado suyo. Ah, bueno, gloria a Dios. Excelente. Para el gobernador, él va a desear por usted. Ah, ¿está hablando de usted o de quién? No estoy hablando de Ah. usted. Ah, bueno, Por pues lo menos alguien necesita un voto. ahí está el mío. ¿Cree que tiene usted ¿Tiene ese uno? uno? Es por eso que usted se está postulando y no yo. Ah, yo no dije nada. Yo no dije nada. Si se postula en contra de él va a ganar. No, 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 yo no lo haría. No. Yo no lo No voy a haría. decir nada. No, no. Estoy tratando de ayudar. Vaya, pues. Gálatas, por favor, versículo 6. No, perdón, versículo 9. ¿Cuál es? Nosotros leímos 6 al 8 ayer. Correcto, así es. Versículo 9 entonces. Como antes hemos dicho, antes también, ahora decimos otra vez. En cierta ocasión pasada, les había dicho la misma cosa. Pablo les había dicho lo mismo a estos Gálatas, haciendo su defección aún más seria. Si alguno os anunciare otro evangelio Algo además de la cruz, del que habéis recibido, que salvó sus almas, sea anatema. eternamente condenado, que significa la pérdida del alma. Damas y caballeros, el Espíritu Santo hizo que Pablo escribiera estas palabras muy estrictamente fuerte aquí, enfatizándolo. No es una cuestión de qué es lo que cree o no, es algo muy fuerte. Y creo que la razón era porque él sabía que estas personas estaban entrando a las iglesias que él había plantado en el área de Galacia y estaban tratando de hacer que la gente se fuese a la ley. Y Pablo no estaba allí, no podía defenderse a sí mismo excepto con una carta, lo cual él siempre hace. Y nos dice cuán mala es la falsa doctrina. Nos dice cuán destructivo es. Y quiero hacerles a todos una pregunta. Él está diciendo que si continúan haciendo esto, lo que estaban haciendo era que estaban tratando de poner la ley en la gracia. Decían, no, sí, creemos en Jesús, Él era el Hijo de Dios y creemos que Él murió en la cruz, etcétera, etcétera. Ah, pero ellos presentaban la ley junto con todo eso. Ahora algunos hacen la pregunta, ¿qué hay de malo con eso? La ley era algo que ya se había practicado 1600 años y los mandamientos eran buenos, los días de fiestas eran buenos. ¿Qué hay de malo con eso? ¿No piensan que si ustedes hacen la pregunta, ¿qué creen? ¿Alguien, hermanos? ¿Qué opinan? Bueno, yo pienso también una de las cosas que estos hombres no solamente estaban tratando de añadir la ley erróneamente. No, no, no. Estos hombres tenían Dedicados, sí. conocimiento de lo que Pablo había enseñado, yendo en contra de él, achicándole a él en su mensaje. Es bien claro que estaban haciendo todo lo posible para transferir el objeto del creyente de la fe, de su fe, de Cristo a la ley, de lo que supuestamente tenían que hacer. Es una cosa si una persona no sabe, es otra cosa si una persona a propósito, con conocimiento, va en contra de la verdad y trata de Eso es lo que destruir. estaban Y eso es haciendo. lo que estaban haciendo. Es por eso que es esta fuerte exhortación. Jesús, cuando está tratando con los fariseos, les dice, vosotros viajáis por todo el mundo para traer un proselito y lo hace el doble hijo del infierno que eres. Ustedes no le habla a todos de esa manera, pero le habla a la Mm. gente con conocimiento que están en contra de él, su doctrina, etcétera, 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 y moviéndose en una dirección errónea. Él no trata con todos tan fuertemente. Yo creo que hay situaciones que se dirigen a esta exhortación fuerte y también la maldición que puede traer muerte. Cuando recibieron la carta de Pablo,
sin duda alguna, la leyeron ante la congregación. Esa era la intención de Pablo y estoy seguro que hubieron algunos allí, no todos, pero estaban en contra de Pablo, algunos que estaban a su favor. ¿No estás de acuerdo? Ciertamente, nuevamente, dijimos ayer, el estatus de los Gálatas era de transición, estaban tratando de seguir una dirección, ir con, y algunos posiblemente habían ido a la ley completamente, pero no era una transferencia de fe de de la iglesia, pero estaban yendo en un camino erróneo por la influencia, por eso la carta era bien vital y Pablo lo escribió rápido y bien emocionalmente. Él puede ver su ira en contra de este grupo de personas que estaban tratando de rechazar la cosa que él había plantado. Ayer lo leyeron, que querían pervertir, depravar, tergiversar el evangelio. Como el hermano Larson lo dijo, no solo está diciendo no escuchen a estas personas, él está diciendo que es algo mucho más serio, que sean anatema, es algo demasiado serio el lenguaje que se está utilizando. Entonces, ¿qué dice eso de nosotros hoy? Hay personas que están en muchos problemas porque hay personas que toman el área que yo tomé mi entrenamiento en psicología. Yo creo que hay bastantes personas involucrados en psicología que no saben lo que es. Hay una ignorancia ahí, pero hay otros que están mezclándolo con el evangelio y están en muchos problemas. Así es. Ellos están diciendo que la psicología humanística es la solución para el dilema del hombre, Sí, en vez de la palabra de sí, Dios. ignorando el pecado, que es el problema verdadero del hombre y solo hay una respuesta. Bueno, estás diciendo entonces que no creen que hay tal cosa como el pecado. Eso es lo que enseña. Ahora, pero podemos decir, ¿un psicólogo cristiano puede enseñar sin enseñar eso? No, yo creo que algunas personas lo hacen por ignorancia. No entienden. Miren, cuando yo recién salí de la escuela, yo realmente no entendía qué era lo que había estudiado y el impacto, la contradicción que realmente es con el verdadero evangelio, pero se está mezclando verdad con error. Como nos has contado una y otra vez, cuando fuiste egresado, le dijiste al profesor o a la maestra que ibas a usar esto en lo que tiene que ver con el evangelio para ayudar a la gente y ella dijo, no puedes hacer Eso eso. es exactamente correcto. Estaba yo a punto de terminar un internado en una agencia de consejería en la ciudad donde la universidad estaba, en Columbia, Missouri, Ujú. y había un seminario que iba en conjunto al curso y era algo normal, y el último día de la clase, ella anduvo por ahí en la clase preguntándole a los estudiantes qué vas a hacer con lo que o con lo que has estudiado. Me preguntó, yo le dije, soy ministro, voy a a usarlo en el ministerio para ayudarle a la gente a entender y servirle mejor al Señor. Y ella dijo, no se puede hacer eso. Pero ella no se explicó, No, ¿no? no, yo no sabía lo suficiente para preguntarle. Yo quisiera haber tenido la oportunidad de hacerlo, pero lo que ella estaba diciendo es exactamente correcto. Voy a hacer la pregunta. Tal vez esté yo equivocado porque tal vez estoy, bueno, no conozco todo eso, pero me parece a mí que esto no es tan pronunciado ahora y está disminuyendo todo el tiempo como ha sido la Yo psicología, diría que es lo opuesto. lo opuesto. Yo creo Mm, que es más prominente. Loren ha hecho un estudio del Instituto Bíblico, creo que en las Asambleas de Dios y en otras iglesias pentecostales, y ellos enseñan más psicología que predicación del Evangelio. Hay mucha más consejería en la psicología que en clases de predicación mm. y cómo proclamar el Evangelio. Leí el año pasado un estudio que se hizo en una migración en lo que tiene que ver con títulos. Más del 50% de las personas que son egresados de las universidades estudian psicología. Doctor Doc, Watts, ¿usted estudió todo eso, doctor Watts? sí, miren, es verdad, hay muchas personas que están saliendo del seminario que tienen sus maestrías en consejería, psicología, mucho más que en teología o ministerio.
y es algo Mm, alarmante para mí personalmente. Yo he estado en eventos distritales, reuniones en las que he escuchado talleres, una enseñanza, ah, diciendo que todo pastor necesita mm, un terapeuta, que todo cristiano tiene que ir a increíble, ¿sí? terapia, y he estado yo ahí escuchando esas tonterías. Quisiera, quisiera estar inventándolo, pero estoy de acuerdo con el hermano Dave que esto no ha disminuido, sino que ha crecido. Mm, Definitivamente podría decir eso. Es como cuando uno piensa en el verdadero evangelio y en lo que el evangelio le hace a la naturaleza humana, entonces podemos ver por qué esta gente quiere depravar y cambiar, pervertir, añadirle o hacerlo como ellos quieran, porque ellos quieren, es una confrontación es directa. una confrontación directa. Entonces, en vez de cambiar quiénes somos, en vez de cambiar o permitir que Dios cambie quienes somos por su espíritu, entonces hay que hablar de ello nada más y decir, vamos a trabajar en esta área, aquella Ujú. área, y termina rodeando la confrontación del evangelio que le hace a nuestra vida. Ustedes han hablado de gente que ha estado involucrada en beber alcohol y la gente dice, bueno, yo soy alcohólico, pero han pasado 22 años desde que yo bebí por última vez. Mm, Todos diríamos, bueno, usted ya no es alcohólico, ¿verdad? Si usted ya fue hecho libre por el poder de Dios, usted no tiene que andar por ahí diciendo, estoy deprimido, sufro de esto. No, 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 Dios lo puede liberar de cualquier ujú. cosa que sea. Bien, ahora los maestros o profesores, si ellos escuchan lo que estamos estudiando, no estoy seguro si van a escuchar, pero si lo hiciesen, no estarían de acuerdo, ¿verdad? Hay algunos que no, porque ellos dirían que bueno, ellos dirían que Mm, en su perspectiva de lo que han hecho como cristianos, necesitan consejería, psicología, porque solo tener fe y creer en la palabra no es suficiente, no es lo que se necesita para la victoria, y eso es porque su fe, como hemos dicho muchas veces, se enfoca en el objeto incorrecto de fe. bueno, pero ¿qué sistema establecido por el hombre en lo que tiene que ver con el comportamiento, así como lo hace la religión? Pero Dios puede cambiar a un corazón. Él mencionó, por ejemplo, el alcoholismo. La gente que está en Alcohólicos Anónimos ha detenido a mucha gente. Eso. Dicen, soy un alcohólico porque no ha quitado el deseo. Y solamente Dios puede hacer eso. Bueno, yo estaba en una clase de consejería y fui reprendido por un pastor que decía que él creía que uno jamás puede hacer que un homosexual, uno solo puede hacer que ellos lleguen al punto de que no practiquen la homosexualidad, pero jamás se podrá hacer que dejen de tener esa atracción por el mismo sexo. Un consejero cristiano, y yo le dije a él, yo creo que Dios puede liberar a alguien, y aún yo lo creo, aún creo que Ujú. Dios puede hacerlo, pero ellos dijeron, no, solo podemos hacer que ellos no hagan esas acciones, esos actos. Pero necesitan constantemente consejería para permanecer en ese estatus, ¿no? Eso es lo que están enseñando. Así que hay que buscar a alguien como el hermano Dave que deje de comportarse de cierta manera. Hay que hacer que ellos dejen de comportarse así, pero el poder del Evangelio, el Espíritu Santo puede quitar el deseo de ese comportamiento completamente. No solo dejar de hacerlo, sino no querer hacerlo más, porque uno ha sido cambiado, uno es una nueva criatura. Esa es la situación del Evangelio. Primera Primera de de Corintios seis Corintios, once dice, y tales eran algunos de algunos de ustedes. vosotros, sí. Entonces, Colosenses creo que dice que él trabaja la voluntad. Esto habla del deseo, el querer como el hacer. Eso habla de poder. Solamente Dios puede hacer eso. Y él lo ha hecho millones de veces. Lo ha Absolutamente, hecho sí. así. Cuando se trata de la idea de consejería, una vez más, si yo tengo un problema en mi vida y yo voy al hermano Dave y él me dirige a la palabra y él me da sabiduría pastoral y adora u ora conmigo,
creo que es algo positivo, creo que hay sabiduría, una multitud de consejeros, pero Él va a llevarme hacia lo que la palabra dice, no solamente lo que a Él se le ha enseñado, no solamente... Entonces la idea en cuanto a la consejería pastoral, sea consejería matrimonial o para el sufrimiento del luto, cualquier cosa, eso está bien, pero esta idea de dónde es que nosotros estamos adquiriendo la fuente, yo los dirigiría a la palabra y lo que dice la palabra y que estamos orando con ellos. Eso es lo que está pasando conmigo. Cuando vemos la psicología, hay dos cosas que vemos, ¿no? Está la enseñanza y cómo tratan las situaciones, pero también el vehículo que viene a ser la psicología. En esencia, la manera de cómo esta consejería se lleva a cabo. Y creo que es importante porque cuando vemos el mundo cristiano hoy día, usted no los va a ver tanto enseñando directamente, no va a tener un pastor que necesariamente va a empezar a citar a Freud, muy posible, tal vez algunos sí, pero se trata más del método y de la metodología, el método de la psicología, hermano Schwager. Conocemos el método muy bien. El mensaje es la cruz. El método es predicar el evangelio. Pablo lo dijo, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, No no con con sabiduría de sabiduría de palabras. palabras. Entonces, eso es la psicología, la sabiduría de los hombres, de las palabras, y hacia la cruz de Cristo inefectiva. Y usted puede insertar este método, como el bautismo y todo lo demás que se vea bien, y aquellos que participan en esto, no queremos descontar el hecho de que tienen buenas intenciones, quieren ayudar a la gente y admiramos a toda persona que quiere ayudar. Pero el problema es que Dios no puede honrar las buenas intenciones, solamente puede honrar la fe y en el objeto correcto. Solamente honra la verdad. Exacto, Y sí. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El método. Entonces, ¿creen ustedes que, que la escritura es suficiente para los problemas de toda la vida? Así es. Tenemos todas las cosas que Porque tienen que muchos ver pastores no creen en exactamente. eso porque no conocen la escritura. Por eso tienen que utilizar la metodología que trae la psicología. Porque, por ejemplo, hablando de la psicología, hay dos instancias cuando puede tener consejería. Consejería prematrimonial o una consejería Sí, cuando la persona va de una institución a otra. Eso está hablando con alguien antes de un problema. sí. Antes de que venga el problema, se le está dando dirección. Lo que dice la psicología y ese método habla de que ya hay un problema que existe y alguien trata de resolverlo. Y si usted le da el método psicológico, esencialmente va a ser lo siguiente, va a continuar permaneciendo en el problema, va a seguir buscando la razón por la cual el problema existe y a través de discusiones y diálogos y actividades, usted va a mantener a la persona ocupada, pero nunca llegará a la raíz del problema. Porque como usted lo dijo, hermano Swagger, en todos los casos, si hay un problema, retrocede y vuelve al pecado. Por lo tanto, tenemos que darle a las personas la única solución para el pecado, que es Jesucristo y este Pero si a crucificado. uno le están pagando $150 la hora para escuchar a alguien, por supuesto que no le queremos dar la respuesta, ¿verdad? Ahí está, exactamente. Queremos seguir escuchándolos ahí Quiere los sentaditos. $150 por hora. En un ambiente profesional, pero hablando específicamente de la iglesia y del liderazgo, los pastores, aquellos que deberían de saber lo correcto que están haciendo esto. Está el elemento donde tenemos la naturaleza humana, ¿verdad? Y la gente es un poco predecible. Eso lo vemos todo el tiempo, ¿no? Empezamos a ver la naturaleza humana, las cosas que la gente hace, las distintas capacidades y muchas veces la psicología busca identificar esas idiosincrasias que tenemos. Algunas veces, bueno, les llaman diferentes maneras, pero ver si podemos decir, si podemos cambiar los hábitos, si podemos lograr que el hermano Smith se comporte como el hermano Swagger, se van a acabar sus problemas. Pero el hecho es que eso significa simplemente se va a comportar como otra persona y usted no está cambiando nada. Simplemente está cambiando los asientos en una embarcación que se está uniendo. El Evangelio específicamente, que fundamento que es la cruz, es lo único que he visto que trata con el corazón del hombre. Y usted puede hablar de síntomas y acciones todo el día, pero la cruz trata con el corazón conforme al Espíritu de Dios se mueve en el corazón de la persona y nos hace a la imagen de Cristo. Así que a los predicadores que están viendo ahora, en este momento, aquellos que están en el seminario, en el ministerio,
No necesitan metodologías, los métodos de la psicología. El Señor nos dice que Él es el consejero, que Él es nuestro Dios todopoderoso, príncipe de paz. Eso lo abarca todo. Volvamos al fundamento del Evangelio y prediquemos la palabra. Doctor Watts, usted es en lo cierto. Todo es suficiente. Así es, así es. Miren, y yo sí creo que si la persona tiene un problema, que esté sufriendo, si la persona busca a su pastor y habla con él, le cuenta la situación y oran con usted y buscan en la palabra algún tipo de sabiduría pastoral, no hay nada de malo con eso. Claro, claro. Entonces, en ese aspecto sí, pero Es lo que el predicador hace después o en respuesta. correcto, sí. Entonces, ¿a dónde nos está dirigiendo? ¿Qué Exactamente, fuente exactamente. está utilizando? Porque yo no estoy convencido que muchos pastores creen que la Biblia es suficiente para todos los problemas de la vida. Y eso es un problema. Ya sea porque ellos o no lo creen o porque no lo saben. Mm. En- Entonces, ¿a quién llevo a la gente? La gente la llevo a mí mismo como el experto, entre comillas, con estudios, y por eso soy un experto, o los llevo a él. Él sí, es el único. así Es es. otro método de la carne, realmente. Correcto, así Otro es. método de la carne, un poco más alto, pero todo es carne, de igual manera. No hay, no hay victoria en eso. Eso Amén. no existe, esa victoria, ¿no? Hermano Swagger, usted ha predicado literalmente por todo el mundo, a todo tipo de cultura, etnicidad, estatus socioeconómico. En las cruzadas habían todo tipo de personas, doctores, abogados, personas analfabetas, de todo tipo de gente, pero su mensaje siempre ha sido el mismo, Cristo y el crucificado. Y su método siempre ha sido el mismo, predicar el Evangelio. ¿Alguna vez encontró usted la necesidad de alguna otra cosa aparte de esos dos elementos que acabo de mencionar en sus cruzadas y en su ministerio? No, Muy no. bien, sí. Recuerdo que yo empecé a tratar con la psicología en este propio lugar, 30 años atrás. Yo no sabía, pero habieron personas que se molestaron. Yo creo que de su desagrado por mí, y fue la mayor razón de todas, ¿no? El hecho de que la psicología, pero volviendo a Ah, tu pregunta original, no, realmente lo he dicho toda mi vida, el pecado es el problema y Jesucristo es la única solución. No importa amén, cuál sea el color de la piel, no importa la falta de educación o la cantidad de educación, ¿no? El pecado es el problema y Jesucristo es la solución. Y la única solución, amén. no hay otra solución. Y encontré difícil entender por qué estos hombres que profesaban ser líderes en la iglesia, cómo ellos se molestaban tanto por lo que yo decía. Y yo trataba de ser lo más cordial posible, decir las cosas de la mejor manera que podía yo decirlo, pero no importaba. La ira estaba ahí. La ira era muy pronunciada y bueno, se manifestaba así. Expuso una dirección errónea y le dio a los bolsillos de muchos predicadores y aún es como que, Repite eso, por favor. bueno, dije que usted expuso una dirección errónea, que es algo fuera de las escrituras, y le dio a los bolsillos de muchos predicadores e instituciones y de hecho ellos habían invertido cientos de miles de dólares para poder convertirse en consejeros o poner un sistema de procesos o Eran como Dave, pero no querían admitir la verdad, bueno, como eventualmente lo si uno hizo. se compromete a una dirección no es fácil escucharlo a uno decir que es una pérdida de tiempo, hermano, No, ¿verdad? no lo es, no lo es. Permítame decirle lo que yo pensé. Cuando yo me gradué o fui egresado, ya tenía mi maestría en trabajo social, pero en el área de consejería que incluía la psicología. 60 horas, 3 años, invertí mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo. Y yo leí un libro de, bueno, de varias personas que habían dicho todo lo que necesita es lo que ellos estaban enseñando.
Yo pensé, estos simples. En serio, eso pensé. Ellos no saben. Miren, mírenme a mí, ya yo tengo un título, yo sé lo que está sucediendo, tengo este conocimiento, etcétera, etcétera, pero Pero el doctor eh, Bob, ¿quién? Él tenía un título también. exacto. Él tiene 2 estudios, 4 años, su maestría, tiene su doctorado, pero yo pensaba, esta pobre gente no saben de lo que están hablando. Pero yo estaba empezando a darme cuenta de lo que estábamos hablando aquí. Hago Sí, la pregunta, ¿qué tan difícil fue hacer la transición? La mayoría de la gente no sí, sobrevive. sí, ¿Qué así tan es. difícil fue? Bueno, fue una lucha, fue una gran lucha porque, bueno, hay personas que invierten mucho dinero, esfuerzo, y yo he hablado con personas que se ganan la vida con consejería bíblica y dicen, ya yo tengo mucho invertido en esto, no puedo dejarlo atrás, no puedo desistir, aunque estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Sí, amén. Bueno, el que vende drogas tendría el mismo Sí, argumento. así es, sí. Y es un problema. Miremos al apóstol Pablo. Estamos hablando de una persona que Así invirtió es. en su educación, en su posición y en todo lo que él estaba sufriendo. Pero Dios lo tomó, le dio la Así es. vuelta. Estamos leyendo lo que él escribió, ¿verdad? Él tuvo unos 10 o 15 años invertido allí. Toda una vida. Comenzó a la edad de 12 Increíblemente. años. ¿Cuál es la respuesta para el trauma? El trauma es real en la vida de la persona cuando hay muerte en la familia, cuando hay abuso, cuando hay divorcio, cuando pierden sus trabajos, todo esto. Todas estas cosas son pruebas de la vida y algunas personas viven situaciones que yo no quisiera que nadie tuviese que vivir. Hay personas, gente de la iglesia que yo viven cosas que yo digo, Dios, no es justo eso. Como si Dios me tiene que dar una explicación, pero el trauma que tengamos en nuestra vida, siempre la respuesta está en la Hay una palabra de paz Dios. que sobrepasa todo entendimiento. Así es. Cuando yo estaba en el seminario, cuando yo estaba en aquel lugar, ah, yo estaba en una clase de psicología para adolescentes y estaba estudiando con un amigo, su abuelo. Él era un misionero retirado, había sido un misionero en las Filipinas. Y me dijo, ustedes no necesitan eso de la psicología, solamente tienen que orar. Ah. Esa era la consejería que nos daba. Y realmente, obviamente nos reíamos nosotros, ¿no? Pensábamos que estábamos por encima y que estábamos siendo más sofisticados e inteligentes, pero había una gran realidad, ¿no? Eh, Sí, bueno, amén. son muy sofisticados esa gente francesa, así me dijeron a mí Sí, también. Que no me iban a aceptar, me dijeron. no olvidemos esto. Cada vez que tratemos con una dirección errónea, se está lidiando con espíritus demoníacos. Una vez más, Cada vez que uno trata con enseñanza falsa, dirección errónea, uno va a estar interactuando con espíritus demoníacos. Con eso viene gran desánimo y mucho engaño, mucho que viene con las enseñanzas de psicología. Freud era un pervertido, poseído. Jung era un místico que contactaba a los muertos. Estos hombres tenían espíritus demoníacos obrando en sus son vidas. los 16 autores. años Carl Jung estuvo encerrado en una habitación solo porque se volvió loco, estaba en contacto con estos espíritus y después escribió un libro llamado Red Book, tratando con 7 sermones que le escribió a su espíritu mediador, Filemón. Es lo que se está enseñando en escuelas y en institutos bíblicos, en institutos cristianos. Son cosas erróneas, pero gracias a Karl Barks, por ejemplo, que él dijo que toda verdad es la verdad de Dios. Así que la psicología se presentó con esa filosofía y la idea de que es una ciencia. Entonces tratan de clasificarla como ciencia, pero son doctrinas de demonios. Bueno, están llamando cosas verdad que son una mentira, ese es el Precisamente. problema. Toda la verdad es verdad de Dios, pero el reconocimiento del hombre es algo que tal vez pueda ser cierto, pero la psicología ni siquiera es verdad. Es una mezcla de gnosticismo, una filosofía. Por esto es que es tan exitosa. Estamos hablando de la doctrina de los nicolaitas. Pone al consejero en control de esa persona.
yo solía hacer ejercicio con un señor, un psiquiatra. Él y yo hablábamos de esto y su trabajo, él sentía que era tan responsable porque la gente dependía de él. Lo que él decía que debían hacer por el hecho de que él escuchaba, yo le dije a él, entonces, usted ha hecho a la gente adicta Se de hicieron su Dios. consejo, le dije yo. En esencia, controla a la gente. Por eso es que les gusta la psicología, no solamente por el dinero, porque los pone en el poder. Yo les diré qué es lo que necesitan. Cuéntenme sus problemas. Quiero decirles Bueno, esto. Jesús dijo que él odiaba eso. Cualquier consejero que usted asista no tiene que darle los detalles de sus problemas. El consejero no necesita escuchar los detalles, ni siquiera conoce los detalles. De hecho, aún hasta me atrevo a decir que la consejería bíblica también es incorrecta. Si usted va a la iglesia, la predicación debe escuchar la palabra del Señor y la persona ahí debe escuchar del Señor. Jesús es el consejero supremo. Estoy cansado yo de consejería. La gente tiene que regresar al púlpito, los predicadores tienen que predicar el evangelio y perdonen mi pasión, hermanos, pero siento al Espíritu Santo en mi corazón diciéndome esto. Esta consejería está mal. No necesitamos tener a gente. Me duele porque mi esposa muriera. No, usted vaya al Espíritu Santo, vaya y pídele al Señor Jesucristo. Él dijo que Él es el consolador, Él provee el consuelo. Por favor, métase en la palabra y que el Espíritu Santo comience a moverse en usted. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo sufrí 20 años de ansiedad. Yo no fui a ninguna persona, pero cuando abría esa Biblia y el Espíritu Santo se movía en mi vida, yo tenía la paz, tenía el gozo, tenía los problemas, pero llegó el momento en el que el Señor quitó todo eso y lo mismo fue cierto con los cigarrillos. Los homosexuales han sido libres, yo conozco a muchos de ellos, los que sufren pornografía también. Yo conozco a personas que tenían pérdida de temperamento, el control de emociones y el Señor Jesús los ha sanado. Así Arrojen es. esa consejería, sáquenla, vayan al púlpito, que los predicadores escuchen la palabra de Dios, prediquen el evangelio, que la gente reciba. Perdónme, por favor, hermanos, pero lo siento en mi ser. Vamos a Porque la continuar. misma gente que va a estos consejeros, cada vez que tienen un problema, regresan al consejero y regresan. Tienen que ir al Espíritu Santo para confiar en Dios para todo. Estoy de Todo, acuerdo. todo. Estoy de acuerdo. Gálatas capítulo 1, la palabra anatema, Pablo la usa 2 veces. ¿Significa lo que pensamos que significa? Sí, significa anatema, que significa ser apartado para destrucción. Muy bien. Originalmente la palabra era descrita o era utilizada para describir un sacrificio a un dios pagano y era señalada o marcada como una palabra que Dios usaba para o para describir cómo Dios veía un sacrificio a un dios pagano, algo que no se podía redimir. Entonces, cuando usted presenta ese término y se lo pone a un ser humano, usted está hablando de una destrucción total, separación de Dios, algo que no se puede redimir. Pero ¿cuál es la diferencia ahora y cómo describimos a un predicador que está predicando, que no está predicando la cruz y predicando lo que John estaba predicando momentos atrás? Primeramente, Dios es el juez final, pero los peligros son que primeramente conocer la cruz y la verdad y pelear contra ella tratando de dirigir al pueblo en otra dirección. No es la falta de conocimiento o el yo no sé, sino estar equipados con la habilidad. Ustedes han escuchado el mensaje de Pablo, entienden lo que él ha predicado y ustedes vienen contra él. Eso debe ser parte del requisito, creo yo. No es algo que se hace por una falta de conocimiento o porque alguien simplemente no sabía. Hay un propósito y un esfuerzo para buscar la verdad y creo que eso es parte de la situación. Por estos hombres en Gálatas, ellos conocían la verdad. Sabían lo que Pablo enseñaba, Sí. lo rechazaron y trataron de corromper el evangelio, de pervertirlo, hacerlo algo que no está trayendo su naturaleza de la gracia a la ley. Y eso es lo que causaba que Pablo fuese tan fuerte. Pero fue que ellos estaban tratando de tener a ambas cosas. Bueno, mire, cuando usted corrompe la naturaleza de algo, ya no es lo que era. Y eso es el peligro, que ya nos está ofreciendo salvación. Y mezclaron el nombre de Jesús con todo eso. Pero era tan fuerte. Cuando usted dice que usted debe ser circuncidado para ser salvo, usted le cambia la naturaleza al evangelio. Ya no es el Así es. evangelio.
Es lo que Dios odiaba de Israel, esa mezcla que introducían. Por eso dijo claramente que había que separarse. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta. Hermano Swagger, permíteme decir esto con respecto a la primera parte de este versículo. Jesucristo dijo, si alguno se refiere a otro evangelio, no vamos a limitar esto solo a la psicología. Esto es No, claro. cualquier tipo de otro mensaje evangélico que se presente como evangelio, pero que no sea evangelio. Así que no queremos limitarlo solamente a la psicología, aunque fuimos muy fuertes en esa capacidad y debemos hacerlo. Pero esto tiene que ver con cualquier falso camino, cualquier falsa enseñanza. Y cada vez que hay esa dirección, obviamente la gente será confrontada con el poder del enemigo para tratar de desviarlos a un camino equivocado, y también están las concupiscencias personales que nos van a traer a algo que nos atraen. Satanás sabe cómo sacarnos del camino. Como Loren dijo hace años que él se va a pescar y él envía el anzuelo y él encuentra el gusano para tratar de sacarlo de la dirección correcta. Y ahí es donde estos individuos cuestionaban lo que se les había enseñado, que puede causar duda, estaban contemplando, creo que es la palabra que podemos usar, pero hay muchos que han entrado a la palabra de fe y piensan que era su fe la que fracasaba, pero la realidad es que el mensaje estaba mal y era el objeto incorrecto de fe, y su fe no estaba mal, pero iban hacia dirección equivocada. El gran problema que podemos ver, y Gálatas no se trata de singularmente tratar con la justificación. Sí, está ahí también, pero en este proceso, cuando se cambia la naturaleza del Evangelio, el Evangelio son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que Dios envió a su Hijo y todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tendrá vida eterna. Cuando yo tengo un conflicto con eso, cambio la naturaleza del Evangelio y eso afectará la santificación, como lo vamos a ver en esta epístola. Así que aquellos que enseñan que solamente su justificación están incorrectos. La justificación sigue siendo el tema en lo que tiene que ver con lo que salva, ¿no? Cuando cambiamos los requisitos de la salvación, hemos cambiado la naturaleza del Evangelio. Y esto es lo que están haciendo. Si se Cámbiala. cambia la justificación, ahí está el problema. Sí, Si usted cambia el medio de cómo Dios salva, ya no es el Evangelio. El Evangelio dice que somos salvos poniendo nuestra fe en Cristo. Bueno, fácilmente puede ser removido por una falta de conocimiento e ignorancia, podemos decir, de la santificación a otra cosa, la santificación. Sí sí. pienso que la voz más fuerte tiene que levantarse en contra del camino falso de redención, y tal vez esta sea una de las cosas en las que se enfoca Pablo. Hay un argumento de Gálatas si es justificación o santificación. Yo personalmente no estoy predicando o enseñando que se trata de la justificación, pero hay un elemento aquí en ocasiones donde ese es el enfoque. Y estas palabras para mí realmente indican que está tornando a alguien del Evangelio, y decimos eso, tenemos que calificarlo. El Evangelio es el medio de la salvación del hombre. Cuando usted cambia el medio de salvación del hombre de una cosa que Dios ha proclamado a otra, ha cambiado la naturaleza. Ya no es el Evangelio. Así Bueno, pero si es. lo cambias al bautismo de las aguas salva, Entonces, cambiamos con el cambio, ¿no? Tratamos con ese cambio de la naturaleza. Tienes que unirte a la iglesia, hacer esto, aquello. Has cambiado la naturaleza del Evangelio. sí, Y amén. los amigos católicos dicen que si guardas los pasos con la iglesia serás salvo. Bien, Correcto. Eso es cambiar eso la cambia la naturaleza. naturaleza del Evangelio. Ya no es estás salvo por la gracia mediante la fe. Todo lo que cambia, eso cambia la naturaleza y ya no es el Evangelio. Por eso está diciendo, si alguien proclama un Evangelio, el medio de relación con Dios, el medio de entrar en relación con Dios. La Amén. iglesia moderna frecuentemente ah, tiene el mensaje de justificación Sí, correcto, fe aceptando a Cristo y creyendo en Cristo, pero la santificación lo tienen confundido todo. sí, y me temo que eso probablemente es la mayoría de la iglesia.
Oh, lo es, lo pero eso es. no significa que no son salvos. Si No. usted cambia, si usted cambia la naturaleza del evangelio, previene la salvación. Y eso es lo que el Y versículo eso es del lo que 6. dicen los versículos 6 al 10, porque Pablo dice, les he dicho esto anteriormente y lo reitero, que están cambiando la naturaleza de la justificación y serán anatema. Y él dijo que os están dando otro evangelio. La Sí. palabra heteros y elios se emplean en el griego y básicamente cuando utiliza otro, vemos el término en español otro, pero cuando él dice que no es otro, no es el mismo que yo les enseñé. Están enseñando otro evangelio que es uno de una naturaleza completamente diferente. Y cuando usted cambia la naturaleza del evangelio, y la naturaleza del evangelio es fe y gracia, si usted lo convierte en obras, cambia la naturaleza del evangelio. Bueno, lo que ellos estaban tratando de hacer era llevar la ley, circuncidar a los niños de 8 años de edad, guardar las fiestas y todo eso. Incluía todo. Pero recuerden que yo separo Gálatas de Hechos 15 porque creo que fue mucho más antes. Y en Hechos 15 aún estaba pasando lo mismo. Habían personas que estaban enseñando, que venían de Santiago, que enseñaban que uno tenía que ser circuncidado para ser salvo. Hechos 15 lo deletrea claramente. Entonces, si esto fue en el 47 y ese evento en Jerusalén fue en el 49, es algo muy claro, el problema aún es el mismo. El argumento es qué es lo que salva. Y después tenemos que determinar cómo proseguir. Pablo trata con las dos cosas en Gálatas, pero cuando uno está cambiando, si usted está Ujú. equivocado, usted puede ser salvo y no ser anatema y no entender los medios de santificación. Así es. No se puede ser salvo así. Gálatas, galacionismo, es confiar a Cristo para salvación y luego confiar en el yo para la santificación, ¿no? Bueno, tal vez sí lo puede ser, tal vez sí puede ser la revisión del libro, pero creo que la razón por qué el énfasis está aquí es más que nada por la naturaleza del evangelio. Cuando usted predica otro medio de salvación, que usted merece ese anatema. Si yo llego a su casa a predicar cualquier otro medio de salvación, La misma amenaza sería una realidad si fuese simplemente para santificación. tal vez sí. Lo Repítelo. mismo sucede y sería una realidad si fuese una persona que enseñase ley para santificación. Un poco de levadura eleva toda la masa. Correcto, sí. Y eso es lo que la mayoría de la iglesia hace hoy día. Y no lo hacen maliciosamente, lo hacen en ignorancia, Sí. no saben. Yo no quiero hablar anatema o decirle anatema a esa persona. No lo declaro eso. Bueno, es que la advertencia de ser anatema debería de estar allí, así como está en el libro de Hebreos. Sí, Yo amén. propongo que este libro, ¿cómo se llama el libro, Dave? ¿Cuál de todos? Am, la ¿La vida, vida con propósito? sí, ese de la vida con Mm. propósito. Yo propongo que la mayoría de la gente que compró ese libro lo hizo pensando que les iba a decir cómo vivir para Dios. Sí, correcto, sí. Pablo no Me- hubiese maldecido a Pedro de ninguna Buen manera, y si lo punto, vemos sí. como un ejemplo perfecto de alguien cómo deben de ser tratados, aquel que está envuelto en esto, él era el culpable, tiene que ser corregido. Sí, es verdad, él no hizo anatema a Pedro por envolverse con la ley, pero estrictamente le advirtió Y que él era debemos. culpable y que era incorrecto. Él conocía el Bueno, camino estos otros correcto y hermanos Pedro también. también. Sí. Sí, Ellos ya estás se en lo habían cierto. decidido a no enseñar y predicar. No importa qué Mm. era lo que Pablo decía, no estaban Pero ¿por cambiando. qué? ¿Por qué hicieron eso? Porque ellos creían en lo que estaban diciendo. Habían sido salvos, habían entregado su corazón a Cristo bajo la enseñanza de Pablo. Bueno, algunos discuten por eso. Tal vez no fue Sí. correcto. Hay argumento en cuanto a lo que dice ahí, hermanos falsos. Sé que tal vez va a tomar mucho tiempo si no entramos en detalle acerca de ese término, pero esto sugiere probablemente que no eran salvos. Pedro, siendo una persona salva, se puede ver la diferencia entre cómo Pablo trataba con Pedro y cómo trató con estos otros. Sin embargo, el error no se puede permitir y yo creo que la idea
la amenaza de ser anatema, creo que debemos tener cuidado y de Ujú, advertir ujú. a la Claro gente que para sí, que no claro caiga que sí, bajo eso. claro que sí. Si a propósito se limita la información, si a propósito no comparte toda la verdad, aún en la corte, usted es culpable, es una ofensa criminal limitar el conocimiento. Si tiene conocimiento, usted puede decir una parte de la verdad, pero si no dice toda la verdad, usted está en violación de la ley. Así que hago la pregunta entonces. El presidente Trump quisiera que mucha gente En escuchase serio, eso, ¿verdad? Sí. pero vamos a hablar de esto, vamos a ver de esto. Mire, si usted conoce la verdad y usted a propósito retiene la verdad para su beneficio, por la agenda que tiene, y eso va a llevarle a destrucción, eso es lo que vemos aquí. Si, tiene que predicar todo el evangelio, eso es lo primordial. Si a propósito limita, retiene verdad, ¿es eso un problema? Mezclemos el conocimiento que tenemos con respecto a la respuesta de Dios a los judaizantes. Si es que eran salvos y hay, bueno, tal vez jamás habían aceptado a Cristo, simplemente declaraban su nombre. Hay mucha gente en la iglesia que declara el nombre de Jesús y no es salva necesariamente. Pero esa es la verdad. Si usted escucha la verdad de Dios y usted la rechaza, la ira de Dios se revela hoy. Él endurece el corazón tal como le hizo a Faraón. Si usted toma esa decisión de oponerse a la verdad, hay un endurecimiento que ocurre. Ahora, no es una, no se expulsa a la persona inmediatamente, pero Dios endurece el corazón de los que Ujú. rechazan la verdad. Entonces, si usted está, digamos que usted escuchó la verdad, y usted escucha la predicación de Pablo, y usted dice, oh, no vamos a dejar la ley, usted toma la decisión. Hay una verdad espiritual en la que el endurecimiento del corazón sucede y el resultado final puede ser la destrucción. Ujú. Entonces, la dirección equivocada y errónea, creo yo que esa persona que decide estar en contra de la verdad, tal como una persona que trata de presentarse contra el mensaje de la cruz, ellos han escuchado, han visto suficiente evidencias y han experimentado la predicación, han estado por lo menos en parte de la enseñanza y ellos lo rechazan, hay un endurecimiento del corazón que les continúe, les permite seguir Ujú. adelante y hay una ilusión que Dios le da a sus mentes y corazones pensando que están bien, pero es la manera de Dios de tratar Ujú. con de esa rebeldía. Entonces esta gente puede ser engañada completamente y diluida y estar en contra de las cosas y no es como que dicen yo conozco la verdad y la voy a esconder. No, de hecho, ellos comienzan a creer lo que están enseñando y Así predicando. es, así es. Desde Sí. el primer día, cuando vemos lo peligroso que esto es, el individuo que estaba convencido de que las enseñanzas de Pablo, por ejemplo, en Gálatas, en el primer día no hubiesen tenido esa suscripción a la idea de que ellos no eran salvos si ellos no aceptaban el mensaje de los judaizantes. Poco a poco tal vez llegaron a creer eso, pero inicialmente simplemente era, bueno, yo tengo que anexar esto a mi estilo de vida, a mi santificación. Bueno, Necesito sí. la ley, lo dice en el capítulo 3, habiendo comenzado en el espíritu, ahora son perfeccionados por la carne, y no comenzó con solamente un mensaje de sangre, o no pueden ser salvos a menos de que acepten la ley. Empezó con, tienen que anexar la ley a su santificación. Así Sí. que no podemos. Yo he tenido gente que es salva bajo mi ministerio y después se convierten en una persona muy celosa, comienzan a aceptar otras cosas y luego me dicen que yo estoy mal y que no estoy predicando bien. Me sucedió eso antes, así que eso puede ser el mismo tipo de caso en este caso, porque vemos a gente que se emociona, acepta a Cristo y después comienzan a entrar en diferentes cosas. Pero no refieres que es el caso de los judaizantes, ¿no? No, simplemente digo que cuando Pablo tenía a estos que originalmente habían aceptado su mensaje y después le añadieron diferentes cosas, ahora le están diciendo a él que él estaba mal. Empezaron a Vinieron a desacreditarlos. desacreditarlo, así es. Sí, Puedo correcto. decir lo siguiente, la razón principal por la cual estos individuos, y lo hablamos anteriormente, van a ver a un psicólogo o a un consejero, es condenación y culpa. Pablo refiere a la ley como un yugo.
Entonces, no hay esperanza de ser libre de la condenación y la culpa cuando estamos adoptando un evangelio falso. Y una razón por la cual la psicología ha tenido tanto éxito en la iglesia en los últimos 20 años es un resultado de que no hemos mirado a la cruz exclusivamente para la santificación y la santificación. Ese peso, esa ansiedad, esas cosas vienen en contra del creyente, pero cuando anexamos la ley allí, realmente esos diálogos que tuvimos anteriormente, se puede aliviar todo eso si nosotros 100% ponemos nuestra fe en la cruz. Amén. Quiero así mencionar es. lo siguiente, ya se terminó el tiempo. Entendamos que cuando usted fue salvo, fue santificado. Número 2, entonces usted debe de poner su fe en Cristo y la cruz constantemente y nunca permitir que se mueva de ese lugar. Cuando usted hace eso, entonces el Espíritu Santo, quien obra exclusivamente dentro del dominio de la obra terminada por Cristo, eso es lo que le da el medio legal de hacer lo que él hace. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte, dijo Pablo. Entonces usted confiesa eso y ese es el blanco de su fe constantemente. Entonces el Espíritu Santo, quien obra exclusivamente en ese dominio, le va a ayudar a usted, trabajará con usted y el Espíritu Santo es Dios. Él puede hacer cualquier cosa, no importa. Pero si usted hace lo que le estoy diciendo, la victoria llegará. No quiero decir que va a llegar en 5 minutos. Le tomó mucho tiempo entrarse en el desastre en el que está y va a tomar un tiempo salir de allí. Pero si usted hace lo que le estoy diciendo, el Señor le sacará de allí y le ayudará y le fortalecerá. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos que hayamos dicho algo que haya sido de ayuda. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.